Llamó al 911 durante un robo, pero los dedos temblorosos marcaron el número equivocado. Una voz profunda respondió: calma, imponente, peligroso. En cuestión de minutos, coches negros rodeaban el restaurante, y los ladrones huyeron en la oscuridad de la noche. Ella no tenía nada la idea que tenía el hombre al que llamó por error era un jefe de la mafia. Y aún no había terminado. Protegiéndola aún. La fluorescente las luces del restaurante de Dange zumbaban como insectos moribundos, proyectando sombras duras al otro lado del suelo ajedrezado. Emily Carter limpió el último puesto, su parte inferior dolor de espalda después de un turno de 12 horas que le había generado exactamente $43 en propinas. No suficiente para cubrir el aviso de desalojo, le estaba quemando el bolso. Era la 1 cuando oyó la campana encima de la suena el timbre de la puerta. Lo siento, estamos cerrados, dijo ella. Gritó, sin molestarse en mirar hacia arriba como roció limpiador sobre la mica. Tabla. La respuesta fue el clic frío de que se haya desactivado el seguro del arma. Emily levantó la cabeza de golpe. 2 hombres estaban de pie. Dentro. Ambos llevaban pasamontañas, uno rojo, uno negro. El más alto, el rojo. La persona enmascarada le apuntaba con un revólver directamente. El más bajo volteó la puerta señal de cerrado y derribó el ciegos con deficiencia de práctica. Regístrate ahora. La voz de la máscara roja era joven, nervioso, desesperado. Lo peor amable. Emily levantó las manos. Automáticamente. Su trapo cayendo al suelo el suelo. Vale. Vale. Solo no te hagas daño. Muévete. Gritó la máscara negra, agitando los brazos. Lo que parecía una palanca. Tropezó. Hacia el mostrador, sus zapatillas chirriando contra el lenóleo. Su mente corrió. Danny nunca guardó más de $200 en el registro de la noche a la mañana. ¡Qué idiotas! Se arriesgaban a ir a la cárcel por la compra de alimentos dinero. Al rodear el mostrador, Rojo la máscara la agarró por el hombro y la empujó hacia abajo. Las rodillas de Emily golpearon el suelo. El suelo era duro, un dolor agudo le subía por las piernas. Desde su posición detrás del mostrador, ella podía ver sus zapatillas desgastadas. Se podía oler el humo del cigarrillo. A su ropa. La máscara negra ya estaba husmeando en la caja registradora, maldiciendo mientras se negó a abrir. ¿Dónde está la llave? Ahí está. Hay un botón debajo. Emily tartamudeó. La verde. La caja registradora se abrió con un alegre tintineo que me pareció obsceno dadas las circunstancias. Los oyó hurgando entre las facturas, contando en voz alta. 200, eso es todo. Rojo la máscara pateó el mostrador, haciendo que Emily se estremece. ¿Dónde está la caja fuerte? No hay ninguna. Una. Eso es todo lo que tenemos. Juro que ella es mentiroso. La máscara negra siseó. Comprueba el oficina. Pasos de máscaras rojas se dirigían hacia atrás. El corazón de Emily latía con fuerza. Contra sus costillas. Esto iba mal. Estaban entrando en pánico, enfadándose. Los delincuentes, presas del pánico, cometieron errores fatales para todos los involucrados. Su teléfono. Era en el bolsillo de su delantal. Moviéndose tan lentamente como se atrevió, Emily deslizó su mano dentro de la bolsillo. Sus dedos encontraron el suave superficie de su antiguo teléfono plegable. Ella llevó años queriendo actualizar mi plan, pero los sueldos de las camareras no dejaban margen para lujos. Ahora estaba agradecida por ellos. Sencillez. Botones reales que ella podía pulsar. Sin mirar. Lo sacó, manteniéndola baja contra su muslo. Las manos le temblaban tanto que podía apenas lo sostenía. Lo volteó. Al abrirse, el pequeño clic sonó como un disparo en los oídos. 91. Excepto su tembloroso dedo índice resbaló, golpeando el 6 en lugar del segundo. 961. Ella pulsó el botón de llamada y luego el teléfono estaba pegado a su oreja. Apenas respiraba. Sonó una vez, 2 veces. Luego una voz respondió, profunda, mesurada, con la aspereza borde de whisky caro y viejos cigarrillos. ¿Quién es? No es un operador. No es el tono tranquilo y profesional en situaciones de emergencia servicios. Esta voz tenía peso. Autoridad. Peligro.
La respiración de Emily la atraparon. Había marcado mal, pero allí no era momento de colgar y volver a intentarlo. Máscara Negra seguía en la caja registradora y podía oír a Máscara Roja saqueando la oficina, tirando cosas por todas partes. «Por favor», susurró ella, con voz apenas audible. «Están robando el restaurante. 2 personas. Van armados. Por favor, ayúdenme». El silencio se prolongó. El otro extremo. Podía oír la respiración lento y controlado. Luego el sonido de pasos, una puerta que se cierra y la voz regresó más silencioso, pero de alguna manera más intenso. «¿Dónde está ubicado?» «El restaurante de Danny. Ruta 7, justo después de lo sé». «Posa. ¿Estás herido?» «No, pero ¿qué son? ¿Qué llevas puesto?» La pregunta era inesperado que Emily casi se olvidara de susurro. «¿Qué?» «Tengo un delantal azul y una camisa blanca». «Bien. Quédate detrás del mostrador. No te muevas. No hables. No dejes que. Sé que hiciste una llamada. ¿Entiendes?» «Yo». Algo en su tono la hizo desear obedecer al instante. «Sí». «¿Cuántas salidas?» «Puerta principal, puerta trasera, a través de la cocina, ventana del baño». «Estaban armados». «Una pistola. Creo que una tiene una palanca». «Quédate abajo. Yo me encargo». La línea se cortó. Emily la miró fijamente. El teléfono, su mente dando vueltas. ¿Quién la había llamado? ¿Me acaba de llamar? ¿Qué había hecho? No era el 911. No era la policía. Eso, la voz pertenecía a otra persona completamente distinta. Alguien cuya ayuda tuvo un precio, ni me lo imaginaba. ¿Encontraste algo?», Máscara Negra gritó. «Nada. Solo papeles y una caja fuerte que no puedo abrir». Una Máscara Roja salió de la oficina. «La máscara ligeramente te pregunta ahora». Emily atrapó un destello de piel pálida. Un tatuaje en su cuello. Inmediatamente apartó la mirada. «Olvídalo. Vámonos». «Espera». Máscara Roja regresó al mostrador, inclinándose hacia adelante, para mirar a Emily. «Tus consejos». «¿Dónde?» «¿En serio?» «El bolsillo de mi delantal. $43». Él se agachó y ella se estremeció, pero él simplemente sacó los billetes de su bolsillo, arrugándolos en su puño. Ella olía su sudor, podía ver sus manos, temblaba peor que ella. «Por favor», dijo. Susurró. «Eso es todo lo que tengo. Tú no debería tener que sobrevivir así», dijo. Y había algo, casi su voz sonaba a disculpa. «Ninguno debería. Nosotros». Luego se dirigían hacia el puerta. Fue entonces cuando Emily lo oyó. Un leve murmullo de motores en el exterior. Varios vehículos que se acercan a gran velocidad. La Máscara Roja lo oyó. Él también se quedó paralizado. Una mano en la puerta. «Manija». «¿Qué?» A través de la ventana. Emily los vio. 3 camionetas negras que se acercaban. En formación perfecta, bloqueando el salidas del estacionamiento. Sin luces intermitentes. Sin sirenas, solo la quietud depredadora. De depredadores ápice rodeando a sus presas. «Vamos. Vamos, vamos». La Máscara Negra empujó a su compañero. Hacia la salida trasera. Corrieron, sus pasos resonando en la cocina. Emily oyó cómo se abría de golpe la puerta trasera. Primero gritos, luego silencio. Ella se quedó, congelado detrás del mostrador, exactamente como la voz se lo había dicho. Su teléfono estaba, la pantalla seguía aferrada a su mano. Oscuro. Transcurrieron 60 segundos. Luego 2 minutos. Los todoterrenos permanecieron afuera, con los motores en marcha al ralentí. Pero nadie entró. Finalmente, Emily oyó sirenas a lo lejos. Policía de verdad. Sirenas. Los motores del SUV rugieron. Al unísono. Y para cuando se atrevió me asomé por encima del mostrador, pero ya no estaban. Desapareciendo en la noche como si nunca he estado allí. Cuando el oficial Martínez entró por la puerta 5 minutos después, pistola desenfundada y linterna mientras barría el restaurante vacío, encontró a Emily. Sentada en el suelo detrás del mostrador, mirando fijamente su teléfono como si pudiera explotar. «Mamá, ¿estás bien? Recibimos una llamada».
Sobre un robo. Emily lo miró. Su voz, distante. Corrieron. Alguien los ahuyentaron. Alguien. Pero Emily no supe explicarlo. No supe cómo hacerlo. Había llamado al número equivocado, y un número equivocado le había salvado la vida. La pregunta ahora era, ¿cuánto costaría a ella? El oficial Martínez ayudó a Emily a sus pies, su rostro curtido y arrugado con preocupación. Empecemos por el comienzo. ¿Qué pasó aquí? Las piernas le parecían agua mientras tropezaba una cabina y se derrumbó sobre la grieta asiento de vinilo. Su mente seguía en blanco. Procesamiento. El arma, la llamada telefónica, esos SV negros que aparecen de la nada, nada que ver con algo de una película. Dos hombres, comenzó, con voz más firme que ella sintió. Pasamontañas. Uno tenía una pistola, el otro, una palanca. Se llevaron el registro. Dinero y mis propinas. Martínez garabateó en su cuaderno. Dijiste que alguien tenía miedo. Los apagué. Oí coches afuera. Varios. Vehículos. Los ladrones entraron en pánico y huyeron por la parte de atrás. ¿Qué tipo de vehículos? Camionetas SUV. Negras. 3. Emily se abrazó a sí misma. Bloquearon el estacionamiento, pero no lo hicieron. Entra. Simplemente esperaron. Entonces, cuando oí vuestras sirenas, se marcharon. Martínez intercambió una mirada con su compañero, un oficial más joven llamado Chen, quienes habían estado examinando el saqueo oficina. Algo tácito pasó entre ellos. ¿Llamaste al 911? Chen preguntó. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Sí. Yo quiero decir, lo intenté. Me estaba escondiendo detrás del mostrador y yo temblábamos muchísimo. El centro de despacho recibió tu llamada hace 3 minutos. Hace un tiempo, Martínez dijo con cautela desde un lugar de pago teléfono a 2 cuadras. Denuncia anónima. Sobre un robo en curso. Eso no era tú. El mundo se inclinó ligeramente. No. Yo me llamó por mi celular justo después entraron. ¿Puedo ver tu registro de llamadas? Las manos de Emily temblaban mientras se retiraba. Su teléfono y lo abrió. La llamada a la historia la miró fijamente en verde digital. Números. 961.555-0147. Llamada saliente 1116, AM duración 2 minutos 34 segundos. No es el 911. Martínez estudió el número. Su expresión se ensombreció. ¿Alguien? ¿Respuesta? Sí. La vida se formó antes de ella. Podría haberlo detenido, pero fue un error. Número. Me equivoqué al marcar. Luego me escondí y ella esperaba que los ladrones simplemente se marcharan. No podía decirles la verdad. No podía explicar que un extraño con voz como si la grava y la seda hubieran despachado un flota de todoterrenos negros a un restaurante de carretera en menos de 10 minutos. Ese tipo de el tiempo de respuesta no existía en el mundo legítimo. Este número chinera lo estaba escribiendo en su teléfono. Su cara se puso. Bórralo con cuidado. Está desconectado. Aparece como fuera de servicio. Quizás yo lo recordaba mal, dijo Emily rápidamente. Martínez no se lo creía. Ella podía ver la sospecha en sus ojos. La forma en que él no dejaba de mirar el aparcamiento como si esos todoterrenos podrían volver. Señorita Carter, si sabes algo sobre quién te ayudó, esta noche es importante que nos lo cuentes. Tu propia seguridad. No sé nada. Me alegra que haya terminado. La mentira se mantuvo. Tenía la lengua pesada. ¿Pero qué más podía? ¿Qué dijo? Que había llamado por accidente. Alguien lo suficientemente poderoso como para movilizar hombres armados en plena noche. Alguien que había preguntado por las salidas y que ella vestía como si él estuviera planeando una operación táctica. Gastaron otra 1 hora en la cafetería. Martínez tomó fotos. Desempolvado para Prince, recogió los pocos billetes que los ladrones habían dejado caer en su pánico. Emily dio una declaración describiendo las máscaras, las alturas, el tatuaje que ella vislumbró, el cuello de máscara roja. Ella no volvieron a mencionar los SV. Tampoco lo hicieron los oficiales, pero ella notó cómo Martínez no dejaba de mirar la calle, con la mano apoyado en su arma de servicio. Nosotros que un coche patrulla pase cada hora, esta noche,
dijo finalmente. ¿Tienes a alguien que pueda quedarse contigo? Emily pensó en su estudio vacío, el aviso de desalojo, el profundo una soledad que se había convertido en su normalidad. Estaré bien. Tómate el día libre mañana. Necesito que vengas a la estación en el por la tarde, a ver algunas fotos. A ver si podemos identificar a estos tipos. Ella asintió, agotada hasta el extremo. Martínez vaciló en la puerta. Señorita Carter, esos vehículos que viste, si es que llegan si alguien se te acerca, llama. Llame al 911 inmediatamente. El verdadero 911. Entendido. Entendido. Pero como ella observé las luces traseras de los coches patrulla. Emily sabía que desaparecerían por la ruta 7. Absoluta certeza de que si esos SUVs se hubiera regresado, llamar a la policía habría sido inútil. Cerró el restaurante con llave a las 3:47 am. Sus manos aún temblaban. Ella giró la llave. El estacionamiento estaba vacío, salvo por su Honda de 15 años. Cívico, pero no podía deshacerse de la sensación de ser observado. El viaje de vuelta a casa. Tardó 12 minutos. Se revisó el trasero. Espejo retrovisor constantemente, buscando SUV sus negras, pero solo vi alguna ocasional un semirremolque y un sedán solitario. Su apartamento, el edificio estaba oscuro y silencioso. Ella subió los 3 tramos de escaleras, ella pasos que resonaban en el hueco de la escalera. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada crujido del viejo edificio la hacía sentir así. Saltar. Dentro de su estudio, ella triplicó, comprobó las cerraduras y calzó una silla. Debajo del pomo de la puerta, algo que ella la había visto en las películas, pero nunca pensó que lo haría en realidad sí. Luego se sentó en su cama, aún con su uniforme, la miró fijamente. Teléfono. La llamada seguía ahí, en su historia, 96.155-0147. Debería borrarlo. Olvida esta noche. Nunca sucedió. Regresa a su pequeña una vida de lucha y estar agradecido de que ella fuera viva. En cambio, ella guardó el número bajo una sola letra, M de misterio, por error, por el hombre que la había salvado vida sin pedir nada en regresar. Sin embargo, Emily finalmente se quedó dormida. Amaneció, y ella apretaba su teléfono contra su pecho. Mano, soñando con voces profundas y negro coches que se movían como tiburones a través de noche. Ella no sabía que a 3 millas de distancia en un ático con vistas a la ciudad, un hombre llamado Matteo Rizzo estaba preguntando por su teniente, una pregunta sencilla. Averígualo. Todo sobre la chica de restaurante. Quiero saber quién es ella por desayuno. Emily se despertó con el sonido de su teléfono. Sonó el timbre a las 14:37, su cuerpo rígido por dormir con su uniforme. Para una en un momento de desorientación, pensó que estaba de vuelta en el restaurante, se supo que el robo volvía a suceder. Entonces ella vio pantalla, número desconocido. Su corazón se detuvo. Dejó que sonara 2 veces más, el pulgar se cierne sobre el botón de respuesta. Podría ser la policía. Podría ser Dani. Llamando por el restaurante. Podría ser. Ella respondió. Hola. Me llamaste anoche. Noche. La voz era inconfundible. Esa el mismo profundo tambaleo que la había dominado. Quédate abajo. Quédate callado. No me gusta estar involucrada en accidentes. Emily se le secó la boca. Se incorporó lentamente. Su mano libre sujetaba el borde de su colchón. Lo siento. Estaba intentando, llamé al 911. Me temblaban las manos y yo me equivoqué de número. No fue mi intención. Nadie me llama por error. Había algo casi divertido en su tono. Como si estuviera compartiendo una broma privada con él mismo. Pero estás vivo. Eso es bueno. ¿Quién eres? Una pausa. Ella podía oír. Ruido de fondo, el tintineo de cubiertos, conversación en voz baja, música clásica, en algún lugar elegante, refinado. Alguien que prefiere mantener para evitar que los accidentes se conviertan en complicaciones. No le dijo nada a la policía sobre los coches, sobre ti. Dije que me equivoqué al marcar y me salió un número desconectado. Lo sé. Lo que les dijiste. Claro que sí. La certeza en su voz le puso la piel de gallina. Espinilla. El agente Martínez es un buen policía.
Es uno de los pocos, pero pide demasiado. Preguntas. ¿Cómo hiciste para que Emily se detuviera? ¿Ella misma? Pregunta estúpida. Este hombre claramente contaba con recursos que se extendían a lugares que no podía imaginar. ¿Qué haces? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Se rió entre dientes. Bajó un sonido que la hizo estremecer a pesar del calor de la tarde en su apartamento. Nada. Apareciste por casualidad en mi noche. Señorita Carter. Simplemente me estoy asegurando de que un tropiezo no crea consecuencias duraderas. Consecuencias. Sabía su nombre. Declaró. Él sabía su nombre. Ella se lo preguntó. ¿Qué más sabía sobre su desalojo? Aviso, su cuenta bancaria sobregirada. El padres que murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años, dejándola completamente sola en el mundo. No se lo diré a nadie, dijo. En silencio. Lo prometo. Las promesas son fáciles. Pero el miedo. Otra pausa. El miedo es honesto. Ahora mismo me tienes miedo, ¿verdad? Tú. Emily quería mentir, pero algo. Le dijo que ese hombre lo sabría. Sí. Bien. El miedo mantiene viva a la gente. Su voz suavizó ligeramente el tono, casi pensativo. Anoche no pediste dinero. Tú suplicó por su vida. Eso es raro. La mayoría de las personas en tu posición habrían preguntado sobre el registro. Preocupado porque me despidieran, pensé en consecuencias. Solo quería sobrevivir. No entiendo qué estás diciendo. Intenta decírmelo. No intento hacerlo. No te voy a contar nada. Simplemente te estoy explicando. ¿Por qué contesté un número equivocado a la 1? Por la mañana. Ella lo oyó tomar un trago. De algo. Cubitos de hielo tintineando contra cristal. Tiene usted un don, señorita Carter. Autenticidad. No finges. El miedo se siente. No se calcula. Supervivencia. La suplicas. Eso es refrescante. Emily estaba aturdida. ¿Y ahora qué? Ahora te toca ir. Vuelve a tu vida. Trabajas en el restaurante de Danny. Restaurante. Te preocupa el alquiler. Tu servir café a los camioneros que dan propina cuartos. Nada cambia, pero tú serás observando. Siempre estoy observando. Ahora se notaba más la diversión en su voz. Considéralo un regalo. Tienes el privado número de alguien que puede causar problemas desaparecer. La mayoría de la gente mataría por ello. Ese tipo de póliza de seguro. No la tengo. Lo quiero, dijo Emily, sorprendiéndose a sí misma. Con su propia firmeza. No quiero todo lo que tenga que ver con lo que seas. Por primera vez, sonaba genuinamente sorprendido. No. Solo quiero mi tranquilidad. Vida aburrida. Quiero pagar mis facturas y no te preocupes por los hombres enmascarados o negros. Ese versus o su voz se quebró o personas que hacer desaparecer a otras personas. Silencio se extendía entre ellas. Emily la sostuvo. Respiró hondo, preguntándose si acababa de hacer un error fatal. No rechazaste a los hombres. Como este. Hombres que comandaban flotas de vehículos y conocía los nombres de los policías y podía localizar a una camarera cualquiera en menos que un día. Entonces se rió. De verdad. Me reí. Fue cálido y sincero y completamente inesperado. Muy bien, señorita Carter. Su silencio. ¡Qué vida más aburrida! El hielo tintineó. De nuevo. Pero guarda el número por si acaso. Tu vida decide volverse interesante. Otra vez. Espera. Pero la fila ya estaba ahí. Muerta. Emily se quedó mirando su teléfono. El corazón aún latía con fuerza. Número desconocido la miró fijamente desde la pantalla. Debería borrarlo. Bloquearlo. Echarla. Tira el teléfono al río y consigue uno nuevo. Con un nuevo número. En cambio, lo guardó. Justo debajo del otro misterioso contacto. M. A esta la llamó voz. Pasó el resto de la tarde en la comisaría revisando mugs disparo tras disparo, pero ninguno de ellos coincidía con el fugaz vistazo que había alcanzado de Red la cara de Mask. Martínez parecía frustrado. Pero no me sorprende. Probablemente no lo estaban. Local, dijo. Seguiremos con el caso. Abierta, pero sin más información, Emily asintió con la cabeza,
exhausto y listo para irse a casa. Mientras caminaba hacia su coche, notó un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Cristales tintados, motor al ralentí. Ella contuvo la respiración. La ventanilla bajó. Lentamente. Un hombre de traje oscuro asintió con la cabeza. Una vez. Un reconocimiento, no una amenaza. Entonces la ventana volvió a subir y el sedán arrancó. Observando. Se refería a... literalmente. Emily condujo a casa preguntándose si alguna vez volvería a sentirse realmente sola. 3 pasaron los días. 3 días de saltos cada sombra, mirando su retrovisor obsesivamente y esperando otra llamada. Eso nunca llegó. Emily intentó regresar a la normalidad. Retomó sus turnos en las de Danny, aunque sus manos todavía tembló al abrir la caja registradora. El propio Danny le había ofrecido unos días estaba fuera, pero no podía permitirse el lujo de perderse trabajo. No con plazo de aviso de desalojo inminente. El viernes por la mañana, se despertó para encontrar un sobre de manila encajado debajo de ella, puerta del apartamento. Su nombre estaba escrito en el frente en elegante caligrafía. Señorita Emily Carter. Sin remitente. Noy. Mano dio a luz. A Emily se le hizo un nudo en el estómago. Ella lo miró fijamente durante un minuto entero. Antes sus manos se movieron antes de que lo recogiera. Con dedos temblorosos. Era espeso. Pesaba mucho. Lo llevó a su cocina. Se sentó a la mesa y su café creció frío mientras reunía el coraje para abrirlo. Dentro había billetes de $100 impecables. Los contó 2 veces, incapaz de créanme. Ella estaba viendo. 1,800 pesos. La cantidad exacta de su alquiler atrasado. Se incluían cargos por demora. Se requería una tarjeta pequeña. Escondido entre los billetes. Lo mismo caligrafía elegante. Considera el favor, regresó. Ahora están a mano. Sin firma. Sin nombre. Pero Emily sabía exactamente quién era. Era de... No, susurró a su vacío apartamento. No, no, no. Ella empujó el dinero, volvió al sobre como si nada. Contaminado. Esto fue peor que el llamada telefónica. Esto fue real, físico. Prueba irrefutable de que ella ahora relacionado con alguien peligroso. Alguien quien sabía dónde vivía, cuánto debía, cuán desesperada era su situación. Alguien quien simplemente pagó su deuda sin pedírselo. Emily cogió su chaqueta y salió. La puerta en segundos, el sobre apretado en su mano. Iría a la policía. Ella les contaría todo, la llamada, los todoterrenos, el dinero. La protegerían. Tendrían que hacerlo. Pero cuando ella irrumpió en la calle, ella lo vio. El sedán negro de antes de aparcar 3 plazas más abajo. Puede que sea otro coche, pero los cristales tintados son los mismos. Ventanas. El mismo mensaje. Estamos observando. La resolución de Emily se desmoronó. Si ella acudió a la policía con $1.800 en dinero en efectivo y una historia sobre un misterioso benefactor, ¿qué harían? ¿Abrir una investigación? Que sea testigo protección para un crimen que ni siquiera había sido cometido. ¿Qué pasó? ¿Y si la voz de este hombre? Quienquiera que fuese, no quería hacerlo. Investigado, ¿qué haría para hacer el problema desaparecerá? Ella pensó en la advertencia del oficial Martínez. Esos vehículos que vio, si regresan, si alguien se te acerca, llama al 911. Inmediatamente. Pero no se habían acercado. A ella. Ya la habían ayudado 2 veces. Emily volvió a entrar. Su decisión estaba tomada. Ella se quedaría con el dinero, pagaría el alquiler y se quedaría silencio. Quizás ese sería el fin de eso. Pasó el fin de semana en una nube de ansiedad, anticipando consecuencias que nunca se materializó. Para el lunes, ella casi se convenció de que la tarjeta decía la verdad. Incluso ahora. Se había acabado. El lunes por la tarde, la señora Chun le dio el dinero en efectivo a su casero. Lo contó lentamente, su expresión sospechoso. ¿Dónde se consigue este tipo de cosas? ¿Dinero? Indemnización por el robo. Emily mintió con mucha naturalidad. Un asunto del seguro. La señora Chen entrecerró los ojos, pero ella se guardó las facturas. Alquileres con vencimiento el 1 del mes que viene. Puntual.
Emily. Lo digo en serio. Sí, señora. Regresando a su lado. En su apartamento, Emily se sentía más ligera que nunca. Lo había tenido en meses. No dormir en su coche. No. Su teléfono sonó el teléfono. Mensaje de texto. Número desconocido. Lista. Ahora olvida que alguna vez marcaste. Incorrecto. Emily borró el mensaje. Inmediatamente, sus manos volvieron a temblar. Por si fuera poco, bloqueó el número. Luego cambió de opinión y lo desbloqueó. ¿Y si bloquearlo lo enfadara? ¿Qué? ¿Y si? Se obligó a respirar. Se acabó. Él lo había dicho. Ahora estáis a mano. Esa noche no pudo dormir. El arroyo que caía del edificio la hizo saltar. A las 3 Sam finalmente admitió la derrota. Y empezó a empacar. No todo. Ella no podía pagar una mudanza, pero era suficiente. Ropa, fotos, documentos importantes. Le avisaría a Danny que no trabajaría. Buscaría un empleo. En otra ciudad, tal vez Boston, tal vez Portland, en algún lugar muy lejano de aquí, muy lejos de misteriosas llamadas telefónicas y negros sedanes. El martes por la mañana, ella escribió su carta de renuncia durante su descanso. Danny lo entendería. Después de si fuera un robo, probablemente lo esperaría. Ella salió del trabajo a las 6 p.m., su carta con resignación en el bolso. Su mente se había decidido. Arriba. El autobús al pueblo de al lado sale a las 8. Se alojaría en un motel y comenzaría a buscar trabajo. Por la mañana, volver a empezar en algún lugar. Nadie sabía su nombre. La parada de autobús era a 2 cuadras de su apartamento. Emily caminaba rápidamente, con la cabeza gacha, contando. Las farolas. Ya casi llegamos. Casi gratis. Fue entonces cuando se fijó en el negro otro sedán. Esta vez no estaba estacionado. Siguiéndola lentamente, a su ritmo. El corazón le latía con fuerza. Caminó más rápido. El sedán mantuvo el ritmo. En la parada del autobús, Emily se sentó en el banco, su carta de renuncia apretando el puño. El sedán estacionado al otro lado de la calle, el motor en ralentí. Mensaje. Sabemos lo que estás planeando. El autobús llegó a las 8:03. La ventanilla del sedán bajó. La misma el hombre del traje oscuro de antes, mayor, con plata en las sienes, hizo un gesto para ella. Un dedo. Ven aquí. De Emily sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera objeto. Cruzó la calle. Su instinto le gritaba que corriera. El hombre le entregó una tarjeta de visita a través de la ventana. Stock pesado en jefe letras. Estimado Danos, 1247 Morrison Street. Entrevista mañana, 10 am. Tú quería una nueva vida, dijo, con la voz grully, pero no cruel. El jefe está dando, tú eres uno. No llegues tarde. La ventana llegó en fila. El sedán se alejó. Emily se quedó de pie en la calle vacía, observándola. El autobús desaparece en la noche. Una tarjeta de visita que le quemaba en la mano como una marca. Ya ni siquiera lo era. Ella era propiedad de Matteo Rizzo. Hasta las ventanas del techo de su ático, una copa de Macallanes 25 en su mano, observando cómo las luces de la ciudad se difuminan en el mar de oro y blanco. Detrás de él, el teniente Vincent Calibris cambió incómodamente. «¿Le pagaste el alquiler?», Vincent dijo, sin llegar a decirlo del todo. Pregunta. «Lo hice. Y ahora le ofrecieron un trabajo en Gardanos». «Lo soy». Vincent guardó silencio un momento. Escogía sus palabras con cuidado. Lo sabía. Matteo durante 15 años, desde que ambos eran jóvenes, ambiciosos y construyendo un imperio de la nada. Había visto a su jefe ordenar ejecuciones con menos reflexión que él le dio su espresso matutino. Pero esto fue diferente. «Jefe, con todo el debido respeto. ¿Por qué?» Matteo tomó un sorbo lento de su whisky, saboreando el ardor. «Tú escuché la grabación de la llamada. ¿Qué oíste?» Una camarera asustada. «¿Qué llamada perdida? ¿Qué más?» Vincent frunció el ceño, recordando. Habían tirado el audio del teléfono de Matteo. Analizado lo hizo limpiar por su técnico. Ella estaba callada, no gritaba, te daba información de manera eficiente. Ubicación. Número de sospechosos. Armas.
Ella no, mendigar dinero, dijo Matteo en voz baja. No me pidió que llamara a la policía. Ella no perdió el tiempo disculpándose por el número equivocado. Se apartó de la ventana. Sus ojos oscuros reflejaban la ciudad luces. Suplicó por su vida. Por simple supervivencia. ¿Cuándo fue la última vez que oíste hablar de eso? ¿Alguien puede ser tan honesto? Sigue siendo solo eso. Una camarera, jefa. No es nadie. Nadie. La sonrisa de Matteo era fría. Nadie lo es. Eso es precisamente lo que la hace interesante. Mira. Ante esto, hizo un gesto hacia la tableta. Su escritorio. Vincent lo recogió. Desplazándose por el informe de antecedentes, su investigador lo había recopilado. Emily Carter, de 26 años, padres fallecidos, sin hermanos, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento boleto. Ella había estado trabajando en el de Danny. Trabajé en un restaurante durante 4 años. Nunca falté a un turno. Nunca causó problemas. Es limpia. Vincent observó todo con atención. Sin deudas. Excepto el alquiler, que no podía pagar porque algún drogadicto se aprovechó de sus propinas. No novio. Ninguna huella en redes sociales que valga la pena sin mencionar. Sin enemigos. Matteo se sentó su vaso. Ella es invisible. ¿Sabes lo raro que es eso? Entonces, ella es aburrida. Es de confianza. Matteos la voz se endureció. Todos en nuestro mundo quiere algo. Poder, dinero, respeto, venganza. Maquinan. Buscan la manera. Jugar videojuegos. Pero ella solo quiere sobrevivir, pagar el alquiler, vivir en silencio. Hizo una pausa. Ese tipo de persona. No te traicionan porque no lo hacen. Tener la ambición de... Vincent todavía parecía escéptico. La policía interrogó ella. Podría haberles dicho todo, pero ella no. Yo tenía a Marco. Vigilar la estación. Ella dijo que me equivoqué al marcar. Me salió un número desconectado. Y los ladrones huyeron al oírlo. Las sirenas me protegieron sin siquiera, sabiendo quién era yo. Matteo recogió de nuevo el vaso, haciendo girar el líquido ámbar. Lealtad antes de comprarla. Eso es invaluable. O simplemente está aterrorizada. Miedo. Y la lealtad a menudo se parecen. La diferencia radica en lo que sucede cuando el miedo se desvanece. Matteo caminó hacia su escritorio. Recoger una pluma estilográfica de plata, un regalo de su hermana hace años. El único algo que había conservado de su antigua vida. Ella intenté salir de la ciudad esta noche. Tenía un autobús. Boleto y todo. Y te detuviste a ella. La redirigí. Hay una diferencia. Matteo apretó la mandíbula. Ella me llama por casualidad. Le salvo la vida. Ella permanece callada. Yo pago su deuda. Ella intenta huir. Le ofrezco un futuro. Cada una acción genera una respuesta. Así es como la confianza se construye. Vincent se sentó. Reconociendo el estado de ánimo filosófico de su el jefe ocasionalmente caía en, generalmente después de demasiado whisky y muy poco dormir. Dijiste que te recordaba a alguien. La declaración quedó en el aire. Como humo. La expresión de Matteo cambió cuidadosamente en blanco, como siempre. Cuando Vincent se acercó demasiado a la verdad. Mi hermana tenía 24 años cuando murió. Matteo dijo finalmente. Trabajando hasta tarde en una tienda de conveniencia, ahorrando para la ley. 2 chicos con armas entraron en la escuela. Exigiendo dinero. Ella se los dio. Todo, la caja registradora, su bolso, incluso su teléfono. Aún así, le dispararon. Vincent ya había oído la historia antes, pero nunca para la propia boca de Matteo. Era una leyenda en sus círculos. El motivo Matteo Rizzo había abandonado su ley. Se graduó y construyó un imperio criminal. En cambio, controla el caos o absorta en ello. La chica no es Sofía. Vincent dijo suavemente, lo sé. La voz de Matteo era aguda. Pero cuando ella me llamó, cuando susurró, por favor ayúdame, como si el mundo se acabara. Él se detuvo en seco, apretando la mandíbula. Todos llaman a la policía. La gente normal, al menos. Llaman al 911 y esperan que alguien venga.
Tiempo. Pero ella me llamó. Quizás fue la forma en que el destino arregla las cosas. ¿Arreglando qué? Yo. Mateo se bebió el vaso de un trago. Yo llevo 8 años insensible. Vincent, yo construí todo esto. Señaló el ático. En la ciudad de más allá, en el imperio el controlado desde las sombras. Porque yo no se pudo salvar a una niña de 2 asustadas niños con armas. Pero la semana pasada, me encontré con una oportunidad para reescribir esa noche. Diferente niña, robo diferente, mismo miedo en su voz. ¿Y tú la salvaste? Sí. La sonrisa de Mateo era amarga. Por primera vez en 8 años, hice algo que no se trataba de control ni de poder ni venganza. Acabo de ayudar a alguien. Se sintió humano. Peligroso. Mateo dejó su vaso con un clic seco. Porque ahora yo quiero volver a hacerlo. Vincent se puso de pie. La comprensión se apoderó de él como un peso. Por eso la oferta de trabajo. Ella necesita protección, propósito, un lugar en un mundo que ha olvidado que ella existe. Mateo se volvió hacia la ventana. Giro Danos es legítimo. Cuenta con todas las licencias necesarias. Libros limpios. Sin negocios familiares realizado en las instalaciones. Estará a salvo. Allí. Vigilada. Pero a salvo. Y si ella sí se niega, no lo hará. ¿Cómo lo sabes? El reflejo de Mateo en el cristal sonrió fría y segura de sí misma. Porque ella no tenía a dónde ir. Me aseguré de ello. Emily estaba afuera de Jardanos a las 9:47. Sus palmas sudorosas a pesar de aire fresco de octubre. El restaurante ocupó una casa de piedra rojiza convertida en el exclusivo distrito de Morrison. Su latón la placa con el nombre relucía bajo el sol de la mañana. Toldos color crema, ventanas impecables, un portero con traje gris oscuro que asintió con la cabeza a ella mientras se acercaba. Esto no era un restaurante. Esto fue una declaración, señorita Carter. El portero abrió la puerta. Antes de que pudiera tocar el pomo. ¿Te están esperando? Claro que sí. Eran. En el interior, Dir Danos era elegante en una forma que hizo que Emily se diera cuenta muy claramente de su blazer de tarjet y sus zapatos planos desgastados, manteles blancos, candelabros de cristal, arte que probablemente costó más de lo que ella ganancias de por vida. La gente del almuerzo no llegarían hasta dentro de horas, pero el personal se movió por el espacio con precisión coreografiada, pulido cristalería, arreglos florales, preparación para un servicio que serviría a la élite de la ciudad. Una mujer de unos 50 años. Se acercó, con su cabello plateado peinado de un cinnamon perfecto. Emily Carter. Sí, señora. Soy Margaret Russo. General. Gerente. Por favor, síganme. Caminaron a través del comedor a una habitación privada oficina en la parte de atrás. Los tacones de Margaret. Hizo clic contra los suelos de mármol que reflejaba la luz de la lámpara de araña como agua. Señaló una silla. Tapizado en cuero burdeos. Tu entrevista, dijo Margaret, acomodándose detrás de un escritorio antiguo. Simplemente hay una formalidad. El señor Rizzo ya aprobaron tu contratación. El nombre resonó. Emily como un puño. El señor Rizzo. El dueño. Él se interesa personalmente por todos nuestros personal. La sonrisa de Margaret era profesional, sin revelar nada. Tú trabajaré en el servicio de cena el miércoles hasta el domingo. El puesto paga 28 pesos al mes. Propinas compartidas de más de 1 hora, que normalmente añade entre 300 y 400 más por semana. Salud seguro después de 90 días, 2 semanas pagadas vacaciones después de 1 año. La mente de Emily tambaleándose. Actualmente ganaba $9 por hora. Además de consejos individuales que rara vez superaba los $50 por noche. Esto era más de triplicar sus ingresos. No lo entiendo, dijo lentamente. Nunca he trabajado bien. Cenar. No tengo experiencia con eso. Tienes 4 años de servicio experiencia y excelentes referencias de su empleador actual. Señor. Rizzo cree en el potencial por encima del pedigrí. Margaret deslizó una carpeta por encima del escritorio. Su carta de oferta y empleo, contrato. Necesitaré su decisión. Hoy. Emily abrió la carpeta con manos temblorosas. El contrato era denso. Con lenguaje jurídico, pero ciertas frases saltó.
Empleo a voluntad, acuerdo de confidencialidad, vinculante arbitraje, y en el fondo, un frase de firma. Esto es demasiado, Emily susurró. No puedo. ¿Por qué lo haría? ¿Esto? La máscara profesional de Margaret se deslizó ligeramente. Algo casi una expresión de compasión cruzó su rostro. Señor. Rizo, la lealtad se recompensa. Tú le ayudaste una vez. Aunque no lo supieras. Él es devolviendo el favor. Marqué un número equivocado. ¿Número? ¿Lo hiciste? Margaret se recostó su silla. Algunas personas creen que no hay accidentes. Que todo sucede por algo será. El señor Rizzo es uno de ellos. Gente. Emily sintió un nudo en la garganta. ¿Es él? ¿Aquí? ¿Puedo hablar con él? Suele cenar aquí. Aquí estoy para almorzar. Puede que lo veas. El tono de Margaret dejó claro que la conversación sobre Mateo había terminado. Si tiene alguna pregunta sobre la posición en sí. 1000 preguntas daban vueltas en la mente de Emily. Ninguno de ellos. Sobre horarios o códigos de vestimenta. Pero la expresión de Margaret le indicó que eran las únicas preguntas que recibir respuestas. ¿Cuándo debería empezar? Esta noche, si estás disponible. Haremos pareja, te acompaña Sofía para el entrenamiento. Ella lleva con nosotros 3 años. Ella te lo mostrará. Todo lo que necesitas saber. Emily se quedó mirando el contrato. $28 la hora. Seguro médico. Una salida de la pobreza que había definido su vida desde sus padres murieron. Todo lo que ella tenía que hacer era firma con tu nombre y acepta la ayuda de un hombre que conducían todoterrenos negros y sabían cosas, él debería saberlo. Un hombre cuya voz aún resonaba en sus sueños. Quédate abajo. Yo lo haré. Encárgate tú. Si digo que no, Emily preguntó en voz baja. La expresión de Margaret no cambió. Entonces dices que no. Señor. Rizzo no obliga a nadie a trabajar para él. Eres libre de regresar al restaurante de Dange y te deseamos lo mejor. Bueno. Pero Emily oyó lo que no se dijo. Se decepcionará. Y la decepción tiene consecuencias. Pensó en su estudio, en su aviso de desalojo que había sido pagado por dinero que no había ganado. Su billete de autobús, que ella nunca había usado. El sedán negro que la había seguido la detuvo. Reorientó su vida con una tarjeta de visita y una sola frase. Ella no era libre. Tal vez nunca había sido libre. No desde entonces. Marcó el 961 en lugar del 911. Emily cogió el bolígrafo. ¿Necesito avisarle a Danny con 2 semanas de antelación? Nosotros nos encargamos. Eso. El señor Rizzo habló con Danny buenos días. Él entiende que estás buscando una mejor oportunidad. Por supuesto que sí. Mateo Rizzo siempre estuvo a 3 pasos adelante, ordenando su vida como piezas en un tablero de ajedrez. Emily firmó con su nombre, el roce de la pluma contra el papel caro. El sonido se sintió definitivo, irreversible. Margaret sonrió mientras deslizaba el contrato. Volver a la carpeta. Bienvenido a Gordanos, señorita Carter. Sofía se reunirá, te espero en la sala de profesores a las 4 p.m. para tu orientación, donde todo será negro, proporcione su delantal de uniforme. Emily se fue a la oficina en tamaño diurno, caminando de regreso a través del hermoso comedor que ahora era su lugar de trabajo. El portero sostuvo la puerta, su expresión neutral. En la calle, respiró el aire fresco e intentó convencerse a sí misma de que había hecho la decisión correcta. Aceptar ayuda no lo fue. Lo mismo que aceptar la propiedad. Eso es un trabajo, era solo un trabajo, incluso cuando lo ofrecía un hombre cuyo apellido ella acababa de aprender. Un elegante coche negro estaba aparcado. Al otro lado de la calle, diferente de la sedán, más largo, más caro. La parte trasera, la ventana estaba tintada, pero mientras Emily observaba, se deslizó apenas 1 pulgada. Ella no podía ver el interior, pero sentía los ojos sobre ella, observando, esperando. La ventana retrocedió. El coche no se movió. Tú querías una nueva vida. El jefe te la está dando. 1. Emily se giró y caminó hacia el parada de autobús. Le temblaba la mano. Había firmado el contrato. Ella había aceptado el trabajo. Ahora ella solo tenía que sobrevivir a lo que viniera. A continuación, 3 semanas después de haber comenzado su nueva vida,
Emily comenzaba a comprender mundo bajo el mundo. Gerardanos funcionaba como cualquier restaurante de lujo. Durante el servicio de cena, pulido, profesional, que atiende a abogados y gestores de fondos de cobertura que ordenaron base marina chilena y burillos añejos. Pero después de medianoche, cuando el cliente legítimo se había marchado, una clientela diferente llegó a través de entrada trasera. Hombres con trajes caros, que hablaban en clave. Sobres que cambió de manos bajo las mesas. Conversaciones que detuvieron el momento. Emily se acercó con vasos de agua para rellenar. Sofía, su entrenadora, tenía 32 años y era amable. Ojos y manos firmes. En el cuarto día de Emily noche, después de una noche particularmente tensa servicio donde 3 hombres habían ocupado mesa 12 durante 4 horas sin pedir comida, Emily finalmente preguntó, ¿qué somos? ¿De verdad están sirviendo aquí? Sofía hizo una pausa. Pulir una copa de vino. Lo mejor cocina italiana en la ciudad. No es a eso a lo que me refiero. Sé lo que quieres decir. Significa, dijo Sofía sentándose sobre el vaso. Con cuidado. Y la respuesta es que servimos comida. Lo que sucede en las mesas, ¿no nuestro negocio? Somos camareras. Emily. Sonreímos. Tomamos órdenes. No preguntamos. Preguntas. Pero esos hombres tienen privacidad. Reuniones. Eso es todo. La voz de Sofía se cayó. Escúchame atentamente. Señor. Rizzo es dueño de 5 restaurantes en la ciudad. Girardanos es especial porque nada aquí nunca ocurre nada ilegal. Es neutral. Terreno. Un lugar donde la gente puede hablar sin preocuparse por cables ni redadas o violencia. ¿Entiendes? Emily asintió. Lentamente. Suiza. Exactamente. ¿Cuál? Significa que estamos protegidos. Nadie se atrevería. Causaría problemas aquí porque arruinaría el arreglo para todos. Sofía tocó el brazo de Emily. Estás a salvo aquí. Más seguro que en casa de Danny. Recuerda, no vemos nada, no oímos nada. No recuerda nada. Pero Emily sí vio, ¿verdad? Oír, sí, lo recordaba. Ella aprendió a reconozcan a los clientes habituales. Carlo Benedetti, quien siempre se sentaba en la mesa 7 y pedía el oso BUO. Juez Catherine Brennan, que cenaban solos los jueves y se iban precisamente a las 10 de la noche. Los jóvenes con acentos de Brooklyn que se remitían a los mayores hombres con ojos calculadores. Y cada el viernes por la noche, Matteo Rizzo llegó a su restaurante. Emily había logrado evitar él durante 2 semanas mediante un horario cuidadoso, vigilancia y baño estratégico, descansos. Pero en su 15ª noche, Margaret la asignaron a la mesa 1, una esquina. Cabina con líneas de visión despejadas hacia todo el comedor, la mesa de Matteo. Él llegó a las 21:30 acompañado por Vincent. Calibris y otro hombre, Emily, no lo hicieron reconocer. Matteo llevaba un traje gris oscuro, que probablemente costó más que su coche. Su cabello oscuro con reflejos plateados en el templos. Se movía con la casualidad, la autoridad de alguien que nunca tuvo que alzar la voz para que le obedezcan. Emily se acercó con los menús, sus manos sorprendentemente firme a pesar de su martilleo. Corazón. Buenas noches, caballeros. ¿Puedo? ¿Te apetece algo de beber para empezar? Matteo alzó la vista y sus ojos se encontraron. La primera vez. Era más joven que se lo había imaginado. Unos 40 y pocos. Tal vez. Aguda. Rasgos distintivos. Una cicatriz en el lado izquierdo ceja que le daba un aspecto permanente de escepticismo. Pero fueron sus ojos los que la atrapó. Marrón oscuro. Casi negro. Y sorprendentemente inteligente. Debe ser Emily. Su voz era exactamente tal como lo recordaba. Whisky y grava. Margaret dice que lo estás haciendo bien. Gracias usted, señor. Matteo, no nos paramos en ceremonia aquí. Sonrió levemente. Demonios de Brunello. Vincent tendrá bourbon solo. Y Marcus bebe vodka. Tónico. Hizo una pausa. Sírvete un vaso de vino. Parece que te vendría bien. Estoy trabajando. No puedo. Soy el dueño. Yo di que puedes. No era una petición. Emily asintió y huyó al bar. Su compostura se resquebrajó. Cuando regresó con las bebidas y una copa de Pinot Grigio,
ella no tenía intención de conmovedor. Matteo señaló el vacío espacio en el palco junto al suyo. Asiento 5 minutos. Quiero hablar contigo. Vincent Marcus y él intercambiaron miradas, pero dijo nada. Emily se deslizó en la cabina, el cuero frío contra sus piernas, intensamente consciente de la proximidad de Matteo. Olía como las colonias caras y los libros antiguos. ¿Por qué aceptaste el trabajo?, preguntó Matteo, haciendo girar su vino. Porque lo necesitaba a dinero. Honesto. Bien, dijo, y tomó un sorbo. Me tienes miedo, pensó Emily. Sobre mentir, pero algo en sus ojos le dijo que lo sabría. Sí. Aún así, incluso después de 3 semanas de trabajo seguro y bien remunerado, especialmente después de que Emily cruzara su mirada porque no entiendo qué quieres de mi parte. La gente no ayuda a los extraños. Así no. No sin esperarlo. Algo. Matteo la estudió como si ella era un enigma que estaba intentando resolver. Tienes razón. No lo hacen. Así que, déjame explicar algo. Dejó su vidrio. Hace 8 años, mi hermana estaba asesinada durante un robo. Ella suplicó por su vida y la mataron de todos modos. Cuando me llamaste, cuando susurraste, por favor, ayúdenme. En ese mismo instante aterrorizado, se detuvo, apretando la mandíbula. Tuve que reescribir esa noche. Tuve que guardar a alguien. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. No es tu hermana. Lo sé. Pero para la primera vez en 8 años, recordé lo que quería ser antes de convertirme en esto. Se señaló a sí mismo en el restaurante en el imperio que él controlaba. Antes de ser el monstruo, quería serlo. El hombre que protegía a la gente. Tú me lo recordó. Entonces, ¿qué soy? Tu proyecto de redención. Eres alguien que se merece algo mejor que el restaurante de DY. La voz se suavizó. Todos llaman al policía. Emily, la gente normal llama al 911. Y esperar que alguien llegue a tiempo. Pero me llamaste. Quizás el destino quería arreglarlo. Algo dentro de mí. Vincent despejó su garganta. Jefe, el castellano reunión. Puedo esperar. Los ojos de Matteo nunca a izquierda, la cara de Emily. ¿Te gusta aquí? Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Consérvalo. Trabaja duro. Mantente en silencio y construye. Una vida. Eso es todo lo que quiero de ti. Tener éxito. Hizo una pausa. ¿Es tan difícil lograrlo? ¿Creer? Emily miró a ese hombre que le salvó la vida, le pagó el alquiler y le dio ella un futuro, quien habló de su muerte hermana con un dolor apenas contenido, que imponía respeto con una mirada, pero le pidió que se sentara con genuina curiosidad. Sí, susurró. Porque la gente, los que somos como yo, no nos salvamos. Simplemente sobrevivimos. Hasta que dejemos de hacerlo. La expresión de Matteo cambió, algo casi triste cruzando sus rasgos. Ya no. Ahora regresa para trabajar antes de que Margaret piense que te mantengo. Emily se puso de pie, con las piernas abiertas. Inestable. Mientras se alejaba, oyó Vincent dijo en voz baja, te están poniendo adjunto, jefe. Y la respuesta de Matteo, tal vez no sea algo malo. 6 semanas en su nueva vida, Emily casi había. Se convenció de que estaba a salvo. La rutina se había vuelto cómoda. Trabajo de miércoles a domingo, gana más dinero del que jamás había soñado, ve en casa a un apartamento que en realidad se lo podía permitir. Incluso había empezado a ahorrar un pequeño fondo de emergencia que creció con cada cheque de pago. Matteo vino al restaurante. Todos los viernes, siempre sentado en la mesa 1. Siempre le preguntaba cómo estaba. Sus conversaciones siguieron siendo breves. Profesional, pero Emily se encontró a sí misma, los esperaba con ilusión. Él estaba diferente de lo que esperaba. Reflexiva, curiosa por conocer sus opiniones. Sobre libros y música, nunca condescendiente. No eres lo que yo pensaba, un jefe de la mafia. Sería como, había dicho una vez impensando. Su risa había sido sincera. Yo prefiero a un empresario con una relación complicada. Conexiones. El jefe de la mafia suena tan desactualizado. Era lo más parecido a cualquiera de los dos. Ellos habían llegado a reconocer lo que él realmente lo fue.
Noviembre llegó con principios de oscuridad y frío intenso. El turno de Emily terminó a las 11 de la noche de un martes, más tarde más de lo habitual, porque habían organizado un evento privado. Sofía ya se había marchado. Y Margaret estaba en la oficina haciendo papeleo. «¿Necesitas que te lleve?», Margaret gritó mientras Emily se ponía el abrigo. «No, gracias. El autobús funciona hasta medianoche. Ten cuidado. No es buena señal. Barrio entre aquí y la parada». Emily había recorrido la ruta decenas de veces. Veces sin incidentes. Calle Morrison estaba bien iluminado y concurrido incluso a altas horas de la noche. Noche con gente saliendo de los restaurantes y bares. No estaba preocupada. Debería. Han sido así. El ataque se produjo a 3 manzanas. Desde Gordanos, en un hueco entre la calle Luces, donde el distrito de lujo sangraba en almacenes industriales. Emily estaba revisando su teléfono, calculando mentalmente su presupuesto de comestibles, cuando una mano la agarró del brazo y la arrastró a un callejón. Intentó gritar, pero otra mano le taparon la boca. 2 hombres, no esta vez con máscaras, rostros descubiertos y hostiles. Quien la sostenía era joven, tal vez de 25 años, con un tatuaje de araña que le recorría el pecho-cuello. El otro era mayor, su nariz torcido por haber sido roto varias veces. «Eres la camarera», araña tatuaje dijo, su aliento caliente contra ella oreja. La chica de rizo. El terror inundó el sistema de Emily. «No sé qué estás haciendo. No mientas». Nariz rota sacada teléfono, sacándole una foto. «El estado te protege, te vigila. Eso hace tú eres valiosa». «Yo no soy nadie», exclamó Emily con un hilo de voz. «Yo solo trabajo en su restaurante». «No lo soy. Te sientas a su mesa. Hablas con él. Todos los viernes». Los tatuajes de arañas se contrajo dolorosamente. «Eso es más acceso que la mayoría de las personas en su organización entender. Así que, o eres especial o tú sé cosas». «No sé nada». La nariz rota le dio una bofetada con el dorso de la mano. Rostro. Un dolor punzante le recorrió la mejilla. Estrellas que estallan en su visión. Mensaje para Rizo. Mantente al margen del negocio frente al mar. Dígale que Castellano no olvida falta de respeto. «No puedo. No lo hago». Sangre le llenó la boca a Emily donde ella había mordido su lengua. «Se lo dirás». Araña el tatuaje la empujó contra el ladrillo. Pared, su cabeza golpeándose contra la superficie rugosa. «Porque si no lo hace, retrocedan. La próxima vez no enviaremos un simple mensaje. Mensaje. Enviaremos piezas». La soltó. De repente, Emily se desplomó. Hasta el suelo inmundo, su visión nadando. Oyó pasos corriendo, luego voces distintas, familiares cadencias. «Traigan al médico ahora. El jefe va a perder la cabeza. Ella está sangrando». Esta vez, con delicadeza, la ayudaron a sentarse. Emily parpadeó, intentando enfocar la vista. Vincent Calibri se agachó frente a ella, con el rostro adusto. Detrás de él, 3 otros hombres con trajes oscuros, armas visibles en fundas de hombro. «Emily, ¿puedes oír?». «Yo». Ella asintió y enseguida se arrepintió. Un dolor punzante le atravesó el cráneo. «¿Cómo? ¿Cuántos había allí?». «Os. Dijeron que yo debería contarle algo a Mateo sobre Frente Marítimo y Castellano». La mandíbula de Vincent apretado. «¿Te dolieron en algún sitio? ¿Qué más? Además de tu rostro». Emily tomó inventario. Le palpitaba la cabeza. Su mejilla estaba en llamas. Su brazo definitivamente tenía un moretón, pero no sentía nada roto. «No. Solo querían asustarme». Lo logró. Vincent sacó su teléfono. «Jefe, tenemos un problema». Los próximos 20 minutos se fundieron en uno solo. Un hombre Emily nunca habíamos visto antes de examinar sus heridas con eficiencia profesional. Excombatiente médico. Ella recogió de la conversación. Su herida en la cabeza no era seria, pero tendría un espectáculo moretón. Le dio hielo y analgésicos. E instrucciones para estar atento a las conmociones cerebrales síntomas. Entonces llegó Mateo. Emily nunca lo había visto así. Su comportamiento controlado había desaparecido.
sustituida por una rabia fría y concentrada que hizo la temperatura en el callejón parecía una gota. Miró sus heridas, sus con las manos apretadas en puños, y Emily de repente comprendí por qué la gente temía a él. ¿Quién? Una palabra, dicha en voz baja, pero todos en el callejón se pusieron tensos. La tripulación de Castellano, dijo Vincent. Mensaje sobre la zona costera. Ellos la tocó. La voz de Matteo era mortal. Calma. En mi territorio, después de haberlo hecho está claro que estaba bajo protección. Jefe, nosotros puede. No, Matteo lo interrumpió. Esto es una declaración de guerra. Quieren la costa. La quemaré hasta los cimientos. Antes de que se lo diera. Él miró a Vincent. Llévala a la casa. Llena equipo de seguridad. Nadie entra ni sale. Sin mi aprobación. Espera. Emily le costaba ponerse de pie. Vincent estudiaba. Ella. Solo quiero irme a casa. Matteo finalmente la miró y algo en su expresión se suavizó ligeramente. El hogar ya no es seguro. Saben dónde está. Vives aquí. Conocen tu rutina. Volverán. Dio un paso más cerca. Su voz se fue apagando. Lo siento. Emily. Pensamiento que te mantiene en el restaurante sería suficiente. Subestimé como Castellano podría ser estúpido. Esto no lo es. Es tu culpa. Lo es. Sus ojos eran oscuros. Con algo que Emily no podía nombrar. Culpa. Ira. Determinación. Te traje a este mundo. Ahora tengo que mantener. ¿Estás vivo en ello? Una camioneta negra se detuvo. En la entrada del callejón. Vincent guió a Emily y se dirigió hacia ello, pero ella volvió la mirada hacia Matteo, que estaba de pie en el callejón como un ángel vengador, con el teléfono ya fuera, hacer llamadas que remodelarían en los bajos fondos de la ciudad. ¿A dónde vas? ¿Qué hacer? Preguntó ella. La sonrisa de Matteo era frío y afilado como un cuchillo. Recuérdalo todos, ¿por qué deberían tener miedo de yo? La mansión de Matteo se alzaba sobre 3 acres en las colinas que dominan la ciudad. Rodeado de muros con seguridad en la parte superior, cámaras y guardias que se materializaron de sombras, Emily fue escoltada a través del hierro, puertas que dan acceso a un mundo de suelos de mármol, candelabros de cristal y arte que debería estar en un museo. Le dieron una suite de invitados más grande que todo su apartamento, dormitorio, sala de estar, baño privado con bañera de hidromasaje. Una mujer llamada Rosa trajo ropa limpia. Por su tamaño, la comida le daba demasiadas náuseas. Para comer y medicamentos para el dolor. Señor Rizzo dice que tienes que descansar, le dijo Rosa. Con delicadeza. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Pulsa el botón si quieres algo. Emily se sentó en el borde de la enorme en la cama, aún con su ropa de trabajo puesta, manchado con suciedad del callejón y sangre, e intentó asimilar lo sucedido. Hace unas horas, ella era una camarera que caminaba a casa. Ahora era prisionera, sin embargo. Doró la jaula, en la mansión de un jefe de la mafia. Mientras se libraba la guerra en su nombre. Ella debería estar aterrorizada. En cambio, ella sintió entumecido. Alrededor de las 3 a.m., Emily oyó gritos provenientes de algún lugar de la casa. Voces masculinas, airadas y cada vez más intensas. Ella se acercó sigilosamente a su puerta y la abrió. Un poco. No se puede empezar una guerra por un camarera. Una voz que reconoció como Vincent. Jefe, piense en esto. Castellano tiene conexiones con el Abrava y las Tríadas. Si nos movemos contra él, atacó a alguien bajo mi protección. La voz de Matteo era gélida. Mi territorio. Si dejo pasar eso, todos los del equipo de bañeras de la ciudad pensarán que se han ablandado. Quizás tú sí. Las palabras a continuación. Se hizo un silencio inmediato. Vincent había cruzado una línea. Digamos que otra vez. La voz de Matteo bajó a un silencio sepulcral. Emily, situación. Jefe, no está pensando claramente. Es una civil. Una don nadie. Te detuvieron en la calle porque tenías un momento de nostalgia por Sofía. Ahora estás dispuesto a arriesgarlo todo. Nuestras operaciones costeras, nuestra paz con Castellano, todo nuestro norte territorio, ¿para qué? Emily se acercó más hasta la puerta, con el corazón acelerado. Para el director, Matteo, dijo,
Si no lo hacemos proteger a los nuestros, ¿qué somos? Ella no lo es. La nuestra. Lleva trabajando para ustedes 6 años. Semanas. Ella no conoce el negocio. No entiende lo que haces. Y francamente, jefe, ella es un lastre. Castellano lo demostró esta noche. ¿Qué sugieres? ¿Que la entregue? Hazle saber que las amenazas funcionan. Te sugiero que hagas un trato. Dale a Castellano la zona costera. Mantén a Emily alejada. Y todos se van a casa contentos. El silencio se prolongó tanto, pensó Emily. Se habían mudado. Entonces Mateo habló y su voz tenía un peso que la hacía sentir. Tiemblar. Fuera, jefe. Fuera antes de que yo. Olvídalo. Somos amigos. Pasos, una puerta, un portazo, luego silencio. Emily se tranquilizó. Cerró la puerta y se retiró a la cama. Su mente daba vueltas. Vincent tenía razón. Ella no era nadie. Mateo estaba a punto de iniciar una guerra que podría destruir todo lo que había construido. ¿Y para qué? Porque se sentía culpable por su hermana. Porque Emily había marcado por error su número. Ella tenía que detener esto. A las 500 am, mientras el amanecer iluminaba el cielo, Emily salió de su habitación y se dirigió a los pasillos de la mansión hasta que encontró la oficina de Mateo. La puerta estaba abierta. Él sentado detrás de un escritorio enorme, todavía en traje de antes, mirando un mapa de la ciudad marcada con chinchetas de colores y territorios. Deberías estar descansando, dijo sin levanto la vista. Os oí a ti y a Vincent. Emily entró. Él está bien ahora. Mateo la miró, su expresión ilegible. ¿En serio? No puedes empezar una guerra. Por encima de mí. No valgo la pena. Eso no es para que tú decidas. Emily se acercó. Su frustración superó su miedo. Sí, lo es. Esta es mi vida. Tú eres jugando con. No pedí ser protegido. No pedí ser valioso. Solo quería servir la comida e irme a casa. Con seguridad. Y fuiste atacado por hacerlo. Exactamente eso. Mateo se quedó caminando. Alrededor del escritorio. ¿Entiendes qué? ¿Qué pasa si lo dejo pasar? ¿Qué pasa si lo muestro? Mañana te sentirás débil. No eres el único. Son todos los que trabajan para mí. Todos. Camarera, cada conductor, cada persona que depende de mi protección. Todos lo harán. Se convierten en objetivos. Así que, lleguen a un acuerdo. Denel puede hacer lo que quiera. Yo no. Negociar con personas que te han hecho daño. Las palabras salieron con más fuerza que Mateo parecía tener esa intención. Hizo una pausa. Entonces continuó más suavemente. No lo haces, entiende este mundo, Emily. El respeto es moneda. En el momento en que demuestras que puede ser, ya sea que te hayan comprado o intimidado, estás acabado. Entonces déjenme ir. Me iré de la ciudad. Cambia mi nombre. Desaparece. Problema resuelto. Ya tienen tu foto. Tu información. Correr te hace lucir culpable. Me hace parecer débil. Mateo se frotó la cara. El cansancio era evidente. La primera vez. No hay una salida limpia. A partir de esto, Emily se sentó en uno de los sillas de cuero frente a su escritorio. De repente estoy agotada. Nunca quise nada de esto. Me equivoqué al marcar. Sé que Mateo se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados. De rodillas. Y lamento que te hayas quedado allí. Atrapado en algo que no tiene nada que ver con qué te importa, pero ya estamos aquí, y yo tengo que lidiar con la realidad, no con lo que yo ojalá hubiera sucedido. ¿Los matarías? ¿Los hombres que me atacaron? La pregunta, el colchón se cernía entre ellos. Mateo sostenía su mirada. ¿Quieres que lo haga? No. La respuesta llegó al instante. No quiero que nadie muera. Por mi culpa. Por favor. Mateo. Ha habido para ser de otra manera. Durante un largo rato, él me limité a mirarla. Entonces algo en su expresión cambió. Sorpresa, tal vez. O una constatación. Eres la primera persona en 8 años en, dime que no, dijo en voz baja. Todos los demás se limitan a esperar órdenes. Pero tú, él se rió, con un sonido amargo. En realidad me preocupan las consecuencias. Por supuesto que sí.
Hacerlo. La gente podría morir. La gente muere todos los días. Día en esta ciudad. Normalmente no pierdo, se quedó dormido. Se puso de pie y caminó hacia el ventana. Pero tienes razón. Quizás lo sea. Cansado de que me teman. Quizás estoy cansado. De cada problema que se resuelve con violencia. Entonces no busques otra solución. Matteo se volvió hacia ella y Emily vio había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Incertidumbre. El gran Matteo Rizzo, quien comandó imperios y el terror inspirador, en realidad considerando su súplica. Si muestro misericordia, dijo lentamente, tiene que venir de una posición de fuerza, no de debilidad. ¿Qué significa eso? Su sonrisa era agudo. Significa que les perdonaré la vida. Pero Castellano pagará una cuota diferente. Precio por tocarte. Emily se quedó en la mansión durante 3 días. En la cuarta mañana, Matteo la llamó a su estudio, una habitación con paneles de madera y revestida de libros de derecho acumulando polvo, restos de una vida abandonada. Se quedó de pie junto a la ventana. Una carpeta en sus manos. Cuando al volverse, Emily vio el agotamiento grabado en su rostro. Sus rasgos. Lo que sea que le hubiera hecho al manejo de Castellano le había pasado factura. ¿Se acabó?, preguntó ella. Castellano perdió sus operaciones en la zona portuaria. Me aseguré de que la policía encontró pruebas suficientes para congelar sus bienes y acusar a su jefe tenientes. Limpio, legal, devastador. Matteo dejó la carpeta sobre su escritorio. No puede tomar represalias sin arriesgarse a una sanción federal. Atención. Los hombres que te atacaron han sido reubicados fuera del estado con claridad, instrucciones de no volver jamás. No lo hiciste. Mátalos. Yo no los maté. Él señaló una silla. Siéntese. Hay algo que necesito contarte. Emily se sentó. Su estómago se contraía con ansiedad. Matteo se quedó de pie, tamborileando con los dedos. Contra el escritorio. El primer nervioso, el gesto que jamás le había visto. Cuando me llamaste esa noche, no fue aleatorio. Empezó. El número que marcaste, 9615-5147. Ese era el número de teléfono de mi hermana. Emily contuvo el aliento. ¿Qué? Sofía murió hace 8 años. Mantuve su número activo. Siguió pagando la factura porque iba a la saga. Se acabó apretar la mandíbula porque se desconecta, fue como matarla 2 veces. Ahora cotiza bajo una empresa fantasma. Irrastreable. Nadie debería haber estado allí. Yo pude alcanzarlo, pero tú sí. Yo no entender. Matteo finalmente se sentó, sus movimientos cargados de un viejo dolor. Sofía tenía 24 años. Brillante. Amable. Quería ser abogado de derechos civiles. Quería ayudar. La gente. El sistema falló. Su sonrisa era amarga. Ya estaba en la facultad de Derecho. De mi clase. Íbamos a cambiar la mundo juntos. Los hermanos Rizzo luchando por la justicia. Emily permaneció silencio. Intuyendo que esta era una historia rara vez contó. Trabajaba de noche en un establecimiento de conveniencia. Tienda para pagar su matrícula. Le dije que era peligroso. Me ofrecía ayudar con dinero, pero era terca. Quería que lo haga ella misma. Matteo apretó los puños. 14 de febrero, día de San Valentín. Dos jóvenes, de 19 y 20 años, llegaron armados. Quería $200. Sofía se los dio. Todo. La caja registradora, su bolso, incluso su collar. Aún así, le dispararon. 3 veces. Matteo. La policía lo atrapó. En menos de 1 hora. Confesaron, lloraron. Dijeron que no era su intención. Dijeron que el arma se disparó sola. Su voz, despojada de desprecio, los despojó de su voz. Homicidio involuntario. 15 años. Elegible para libertad condicional en 7. El juez lo calificó como trágico accidente. La garganta de Emily se tensó. Lo siento mucho. Me retiré de la facultad de Derecho al día siguiente. El sistema, yo creía en lo que me acababa de decir mi hermana, la vida valía 7 años, tal vez menos. Con buen comportamiento, Matteo se quedó dando vueltas. Ahora, pasé el año siguiente aprendiendo un otro tipo de ley,
del tipo que de hecho, controlaba la ciudad. Construí una organización no por dinero ni poder, sino para tener control. Porque si yo controlara el si hubiera caos, podría evitar otra Sofía. Pero te convertiste en un monstruo. Lo sé. Él se detuvo ante una estantería y sacó un álbum de fotos de cuero. Lo abrió, mostrándole a Emily fotos de una mujer joven con los ojos oscuros de Matteo y un brillante sonríe. Me dije a mí misma que cada decisión era para proteger a personas como ella. Cada territorio que reclamé, cada rival que he eliminado, cada policía que compré, era todo para crear orden. Emily estudió fotos. Sofía en su graduación. Sofía. Con amigos. Sofía y Matteo riéndose tomando un café. Ella no habría querido esto. No, ella habría odiado lo que yo. Matteo cerró el álbum con suavidad. Pero para entonces ya estaba insensible. Años. Había construido este imperio sobre ella. Grave y no podía recordar por qué comenzó. La violencia se volvió rutinaria. El miedo que inspiré se convirtió en moneda de cambio. Era eficaz, poderoso, intocable. Miré a Emily y estaba completamente vacía. Hasta que llamé. Hasta que llamaste. El número de Sofía a la 1:16 am aterrorizada a hombres armados, pidiendo ayuda. La voz de Matteo se volvió ronca. Era como ella se puso en contacto desde donde quiera que esté y dijo: «Toma, inténtalo de nuevo. Hazlo bien así, tiempo». Emily se puso de pie, comprendiendo, la inundó. Por eso la salvaste. A mí. No solo porque te recordé a ella, porque literalmente la llamé teléfono. Contesté. Y por primera vez en 8 años, no fui el monstruo. Era simplemente un hombre que podía ayudar a alguien. Asustado y desesperado. La miró a los ojos. Me recordaste lo que quería proteger antes de convertirme en aquello que necesitaba estar protegido contra. No soy Mateo. Sé que eres tú. Testaruda, con principios. Tuvo el valor de decirme que no matara. Gente que te atacó. Su sonrisa era qué pena. A Sofía le habrías caído bien. Han dicho que eres demasiado bueno para alguien como yo. Tendría razón. Normalmente Matteo se dirigió a su escritorio, recogiendo la carpeta. Este es tu nuevo identidad. Certificado de nacimiento, número de la Seguridad Social, tarjeta de seguridad, licencia de conducir. Emily Michey de Portland, Oregón. Limpio historial, crédito establecido, banco, una cuenta con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Emily miró fijamente a carpeta. ¿Qué? La policía está investigando castellano. Ellos lo harán. Eventualmente te conectará con el ataque, interrogarte, posiblemente usarte para construir su caso. No puedo protegerte de investigadores federales, Emily. Lo mejor, la protección que puedo ofrecer es el anonimato. Él extendió la carpeta. Tómala. Desaparece. Vive la vida tranquila que siempre quisiste. Y tú también. Me quedaré aquí. Dirigiré mi imperio. Intentaré. Recuerda que la misericordia es fuerza, no debilidad. Sus ojos reflejaban algo. Emily. Nunca lo había visto antes. Resignación. La gente como yo no consigue una segunda oportunidad. Cómpralas para otros. Emily tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había una existencia completamente nueva, adquirida con dinero ganado, con todo lo que ella despreciado. Pero también era libertad. Gracias. Tú, susurró. No me des las gracias. Solo vive bien. Matteo caminó hacia la puerta. Vincent te llevará a donde quieras. Para ir. El apartamento junto a la costa es ya arrendado a su nuevo nombre. 6 meses pagados. Estaba en el umbral cuando Emily llamó. Matteo. Hizo una pausa. No se volvió. Tu hermana. Ella no murió para nada. Me salvaste. Quizás eso sea basta. Sus hombros se tensaron. Entonces él se marchó sin responder, dejándose Emily sola con su nueva vida y el peso de comprender por qué había sido el apartamento le fue dado. Todo lo que Matteo había prometido. Un modesto apartamento de una habitación en una ciudad costera llamada Fairhaven, a 200 m al norte. Paredes blancas. Vistas al océano. El sonido de las gaviotas en lugar de sirenas. Emily Michey. El alquiler se pagó hasta abril, los servicios públicos incluido.
Emily pasó la primera semana en un día, caminando por la playa, comprando comestibles bajo su nuevo nombre, solicitando a restaurantes locales. La contrataron en un café llamado The Lighthouse en cuestión de días, 12 pesos la hora, turnos de mañana, sin preguntas formuladas sobre su Portland referencias que la gente de Matteo tenía fabricado. Debería haber sido perfecto. Debería haber sido un nuevo comienzo, era lo que siempre había deseado. En cambio, encontró ella misma pensando en Matteo, preguntándose si él estaba bien. Si Vincent lo había perdonado. Él por elegir la misericordia. Si el imperio lo que había construido se estaba desmoronando porque él demostró debilidad al dejarla ir. 3 semanas después de su partida, la nueva sonó el teléfono. Número desconocido. Su corazón tartamudeó. Hola, señorita Carter. Vincent's voz. Hay una situación. Emily se dejó caer pesadamente sobre su sofá de segunda mano. ¿Qué sucedió? Investigación federal hacia Castellano se amplió más de se esperaba. Están mirando a todos. Tuvo contacto con en el último año. Eso incluye a Girardanos. Eso te incluye a ti. Ahora soy Emily Michie, de Portland. No pueden. Si pueden y lo harán. FBI es exhaustivo. Encontrarán discrepancias. Registra el cambio de identidad. Conéctalo volviendo al jefe. La voz de Vincent era estrecho. Están preparando un caso rico. Quieren usar a los testigos como informantes. Tú serías perfecto. Civil, sin antecedentes penales. Emily trabaja directamente para Rizzo. Se me hizo un nudo en el estómago. No sé nada. Sobre su negocio. Ya sabes lo suficiente. Tú asistí a las reuniones, atendí las mesas, escuché conversaciones. Un buen fiscal podría ser muy útil. Hizo una pausa. El jefe quería que supieras que ellos probablemente se pongan en contacto contigo en los próximos días. Días. Dice que les digas lo que sea que tú lo quiere. No te lo tendrá en cuenta. ¿Qué? Emily se quedó caminando de un lado a otro. Vincent, yo jamás lo haría. Él lo sabe. Pero no lo hará. Te piden que vayas a la cárcel por él. Si te piden que vayas a la cárcel por él, te ofrecen inmunidad para que testifiques, dice. Tómalo. La voz de Vincent se suavizó. Él es intentando protegerte por última vez. ¿Dónde está? Preparándonos para lo peor. Limpieza de la casa, cierre operaciones, organizando a su gente con paquetes de indemnización por despido. Vincent se rió con amargura. 8 años construyendo un imperio. Y lo desmantelará en 3 semanas porque no quiere que nadie quede atrapado en el fuego cruzado. Esto es por mi culpa. No. Es porque él te salvó. Entonces rechaza ser el monstruo que todos esperan. Esperaba que fuera así. Y una pausa. Él es diferente desde que te fuiste. El silencio hace decisiones que priorizan a las personas sobre ganancias. Vincent, de hace 6 meses, dicen que se ha ablandado. Vincent de hoy cree que tal vez finalmente se ha convertido en el hombre su hermana quería que fuera así. Emily me ardían los ojos. Puedo hablar con él. Dijo. Le preguntarías. Él dijo que no. Una ruptura limpia es más seguro para ambos. Vincent. Él también dijo que te dijera que está orgulloso de ti por aprovechar la oportunidad de una nueva vida. Para tener el valor de empezar de nuevo. La voz de Vincent se volvió ronca. Y que si alguna vez vuelves a estar en verdadero peligro, si lo necesitas, llámalo. Número equivocado. Aún así, contestará. La línea se cortó. Emily se quedó sentada mirando fijamente el océano, su mente a 1000 por hora. Matteo estaba destruyendo todo lo que había construido, en cambio que arriesgarse a que la atraparan en la investigación. Él la estaba eligiendo. Libertad sobre su imperio. Fue entonces cuando ella sabía lo que tenía que hacer. Agente especial Catherine Morrison, del FBI, llegó al Lighthouse Café un martes por la mañana. Sacó sus credenciales y su pareja se cernía tras ella. Emily Michie, tenemos que hablar de tu empleo anterior en Gardanos Restaurante. Emily le sirvió café, sus manos firmes. Por supuesto. ¿Qué haría? ¿Quieres saberlo? Pasaron 2 horas en una cabina al fondo. Emily les contó todo. Sobre trabajar en el restaurante, sobre las cenas de los viernes, sobre lo codificado conversaciones de las que había sido testigo. Ella dio nombres,
descripciones y patrones de comportamiento. Lo que ella no les contó fue cualquier cosa que realmente pudiera ayudarles caso. Describió las reuniones legales que parecía sospechosa. Nombró a personas que tenía razones legítimas para estar allí. Creó una imagen del dueño de un restaurante que dirigía un establecimiento limpio que por casualidad atrajo a cierto tipo de clientela. Y el propio Matteo Rizzo. Agente Morrison preguntó, ¿cuál era tu relación con él? Era mi empleador, un profesional. Me preguntó sobre mi trabajo. Se aseguró de que yo estuviera instalándote. Eso es todo. Tú estabas atacado hace 6 semanas. A 3 cuadras del restaurante. Asalto al azar. Ellos me robaron el teléfono y $20. Nuestra información sugiere que estaba relacionado con Rizzos disputas territoriales. Emily la conoció. Ojos. Tu información es errónea. Me asaltaron. Presenté una denuncia ante la policía. El agente Morrison la estudió. Señorita Mitchell, si te están amenazando, no lo soy. Dejé Gerardanos porque yo quería una vida más tranquila. La encontré aquí. Esa es toda la historia. Se fueron. Insatisfecho, pero sin nada útil. Emily los vio alejarse en coche y lo supo. Ella le había dado tiempo a Matteo. Quizás no mucho, pero suficiente para terminar lo que sea que él lo estaba planeando. Esa noche, ella lo hizo. Algo a lo que se había estado resistiendo durante semanas. Sacó su viejo teléfono, el una con un número de guardado etiquetado como voz, y envió un solo mensaje de texto. No dije nada. Me hiciste cualquier cosa que importara. Me salvaste la vida 2 veces. Esto no nos deja en paz. Pero es un comienzo. Ella no esperaba respuesta. No obtuve ninguna. Pero la siguiente por la mañana, encontró un sobre debajo de su puerta del apartamento. Dentro había una llave y una escritura. El Lighthouse Café, completamente comprado, transferido a Emily el nombre de Mitchell. La nota era sencilla. Toda buena vida necesita un ancla. Construir algo hermoso. Emily estaba de pie en su pequeño apartamento llorando, aferrándose a una escritura de una cafetería con la que nunca había soñado poseyendo. Algunas deudas, se dio cuenta, no se trataba de dinero. Se trataba de al verse claramente, el monstruo y nadie, y elegir salvar entre nosotros. En fin, pasaron 6 meses como si nada. Un sueño que Emily esperaba que despertara el café del faro se convirtió en suyo en todos los sentidos importantes. Ella repintó las paredes de un suave color crema, con un toque de elegancia. Plantas que captaron el sol de la mañana. Amplió el menú para incluirla la receta de mi madre para los rollos de canela. Los lugareños la acogieron con los brazos abiertos. Emily Mitchell, una mujer tranquila de Portland que compró el café de Old Joe y lo trajo de vuelta a vida. Contrató a 2 trabajadores a tiempo parcial, Sara, una estudiante universitaria que ahorra para matrícula y Marcus, un pescador jubilado quien preparó el mejor café que Emily había probado jamás. Los probé. Eran buenas personas, seguras. Gente, de la que no preguntaba preguntas complicadas o peligrosas secretos. La vida de Emily se convirtió exactamente lo que siempre había querido. Simple, tranquila, predecible. Se despertó a las 5. Para preparar pasteles, abierto a las 6, cerraba a las 2. Pasaba las tardes caminando por playa o leer en su apartamento. No SUV negros, sin diseños de Canver codificados, sin el peso de las deudas no confesadas. Habrían sido felices. En cambio, ella encontró ella misma revisando los informes de noticias de ciudad. La investigación federal sobre el crimen organizado había dado lugar a 17 acusaciones, pero Matteo Rizzo no lo fue. Entre ellos, sus abogados habían desmantelado el caso de la fiscalía con cirugía precisión, demostrando que Girardanos era un negocio legítimo que no podría ser responsabilizada por su clientela actividades al aire libre. Castellanos se había ido a prisión. Otras 3 familias habían sido fracturado, pero Matteo había emergido. Intacto, aunque disminuido. Se decía que él se retiró de las operaciones activas, centrándose en sus participaciones legales, convirtiéndose el legítimo hombre de negocios que una vez fingió serlo. Emily se preguntó si él pensaba en ella, si alguna vez pasaba por allí en coche.
su antiguo apartamento, o entró Gerardanos y recordaba a la camarera quien marcó mal el número y lo cambió todo. Se dijo a sí misma que no importaba. Los mundos se habían cruzado brevemente, de forma imposible, y ahora se habían separado. Una vez más. Así terminaban estas historias. Luego llegó la noche que demostró su valía. Incorrecto. Era un martes a finales de abril. Un frío inusual. Emily había cerrado el café cerró temprano debido a una alerta de tormenta. Anocheció. Nubes que llegan del océano. Viento aullando por las calles. Ella estaba en su apartamento a las 7 p.m. preparando té cuando alguien empezó a golpear el puerta. Sin llamar, sin golpear, con desesperación. Emily miró por la mirilla y vi a una mujer, tal vez de unos 30 años, con un chorro de sangre. Desde un corte sobre su ojo, terror escrito en su rostro. Detrás de ella, en la base desde las escaleras, Emily pudo ver a un hombre avanzando, grande, borracho, furioso. La mujer vio la sombra de Emily detrás de la puerta. Por favor, sollozó. Por favor, ayúdenme, a mí. Me va a matar. La mano de Emily se movió hacia el cerrojo y luego se quedó paralizado. Esa ya no era su vida. Ella era Emily. Mitchell, dueño del café, nadie especial. Llamar al 911 fue la decisión inteligente, una opción segura. Pero la voz de la mujer, por favor, ayúdenme, resonó con voz terrible. Familiaridad. Emily abrió la puerta. La mujer entró tambaleándose. Emily cerró con llave y cerró la puerta con cadena cuando el hombre llegó hasta ella. Al aterrizar, se estrelló contra ella, maldiciendo. No sabes con quién te estás metiendo. Rugió. Esa es mi esposa. Envíenla. Emily la sacó. Emily tiró de la mujer. Melissa jadeó al entrar en el dormitorio. Tomó su teléfono y marcó el 911. Excepto que sus manos temblaban igual que esa noche, hace 6 meses. Y en lugar de 911, ella marcó el 961. Sonó una vez. Una voz familiar respondió. Como su propio latido. Emily. Ella casi se rompió al oír su verdadero nombre en su voz. Hay una mujer. Su marido intentaban derribar mi puerta. Llamé. No quise llamarte. Quise hacerlo. Dirección. Ella la dio. Palabras que se desparramaban. La policía está a 12 minutos en este lugar. Tormenta. Llevo 40 minutos. Su voz era calma. Estudia. El mismo tono que le salvó la vida una vez antes. Lock tú mismo en el baño. Pon los muebles contra la puerta. No salgas hasta oyes sirenas. Mateo, ya estoy conduciendo. Sobrevive. Emily. Eso es un orden. La línea se cortó. Emily hizo tal como dijo, barricadándolos en el baño mientras el marido continuaba su ataque a la puerta de entrada. Melissa sollozaba en silencio, y Emily le tomó la mano. Murmuraba palabras de consuelo que no sentía. Las sirenas sonaron en 9 minutos. La policía detuvieron al marido y llevaron a Melissa al hospital, e interrogó a Emily sobre el incidente. Ella les contó la verdad. Una desconocida necesitaba ayuda. Ella se la brindó. Fin de la historia. Se fueron a las 23:47. Mateo llegó a las 11:52. Se quedó de pie en su entrada, empapada por la lluvia a pesar de abrigo caro, su coche en marcha en el bordillo. Durante un largo rato, simplemente se miraron el uno al otro. El monstruo y nadie separado por 6 meses y 200 millas que se habían sentido como un océano. Tú no me necesitaban, dijo finalmente. Llegó la policía. Lo sé. Lo siento. Llamé. Me temblaban las manos y yo volvió a marcar mal. Su sonrisa era dulce. Qué triste. Parece que es algo habitual en nosotros. ¿Cómo? ¿Lo eres? La pregunta sonaba insuficiente. Legítimo. Aburrido en su mayor parte, dijo encogiéndose de hombros. Resulta que dirigir negocios legales es menos emocionante que controlar imperios. Pero duermo mejor. Vi las noticias. La investigación ha terminado. He sobrevivido. Ha cambiado, pero sigue aquí. Echó un vistazo a su apartamento. Modesto. Seguro. De él. De ti. Construí algo bueno. El café.
Estoy orgullosa de ti. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Gracias por todo. El café, el nueva vida para responder cuando tú llamó. En ambas ocasiones, Matteo retrocedió. Hacia las escaleras. Debería irme. Tú estás a salvo ahora. Eso es lo que importa. Matteo. Espera. Hizo una pausa. Si alguna vez estás en peligro, dijo Emily, repitiendo las palabras que él había una vez hablé con ella. Marca el mismo número equivocado. Número. Yo responderé. Su risa era sorprendida genuinamente. Una camarera protegiendo un jefe mafioso reformado. Eso sí que es un cambio radical. Tal vez eso era lo que ambos necesitábamos. Dar la vuelta a todo. La estudió durante un largo rato, y Emily vio en sus ojos todo aquello que jamás dirían en voz alta. Gratitud, el dolor, lo extraño afecto nacido del trauma y el teléfono cables. Buenas noches, Emily Carter, dijo. Por fin. Que te vaya bien. Buenas noches, Matteo. Riso. Tú también. Se fue, desapareciendo. Bajo la lluvia, sus luces traseras desaparecieron en medio de la tormenta. Emily se quedó de pie en la puerta mucho después de que se hubiera ido, sosteniendo su teléfono, sabiendo con absoluta certeza la certeza de que había guardado su número, tal como ella había salvado el suyo. Algunas las conexiones no podían cortarse. Algunas las deudas estaban destinadas a ser arrastradas para siempre. No como cargas, sino como recordatorios de que en un mundo de caos, violencia y azar por casualidad, a veces un número equivocado era exactamente. Emily entró y cerró con llave su puerta, y finalmente sintió paz. Porque el peligro había pasado, pero porque ahora entendía que no lo era sola. Nunca volvería a estar sola. En algún lugar de la ciudad, un reformado el delincuente conducía hacia su casa, su teléfono mostrando un contacto guardado que nunca había guardado. Emily. Y en algún lugar en una ciudad costera, el dueño de un café estaba preparando una cerveza. Té. Su teléfono mostraba un contacto que ella. Llamar solo en los momentos más desesperados. Voz. Dos personas que se habían topado con las vidas del otro por accidente y elegidos contra toda lógica para mantener cada uno los números de los demás por si acaso el mundo nunca intentó romperlos de nuevo. Justo en caso de que necesitaran ser rescatados una vez más. El fin.